sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Usted tiene su Biblia ahí, va a leer conmigo nuevamente esta escritura hermosa. Lo va a leer ahí mentalmente. Si usted no tiene Biblia, lo va a leer aquí en el videobin, y yo lo leo aquí en alta voz para todos otra vez. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El último texto que dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Sabe que el enemigo quiere a veces cegar nuestra visión, cerrar nuestros labios. El enemigo quiere hacernos como olvidar el mandato del Señor de predicar la palabra. Quiere ponernos como una cremallera en la boca para que a nadie le diga nada. Pero hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que hoy nuestros ojos se abran y podamos, allá en el fondo de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento, entender a quién debemos predicarle. A veces como que no se halla ni a quién hablar, ni cómo hablar, ni qué hacer. Pero hermanos, Dios nos ha mandado que prediquemos esta palabra. Formamos parte de un pueblo especial, de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Él se llama Jesús de Nazaret. ¿Quién de ustedes desea presidir esta oración al Señor? Buen Dios y Padre Santo, Señor, te doy gracias por tu evangelio glorioso que has traído a mi vida. Te pido, Señor Santo, que me ayudes también, Señor, primero para vivirlo y luego para compartirlo, Dios Santo, con las personas que nos rodean. Te pido, mi Dios Santo, que obres con poder, para la gloria tuya, mi Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a ti, Padre Santo, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Salude al hermano, al amigo que tiene al lado. Deséele un versículo de la Biblia si quiere. Regálele una sonrisa. Amén. Dios la bendiga. Amén, amén. Bien. Saludo para todos en el nombre de Jesús. Hoy debemos volver nuestros ojos a la palabra de Dios
y todos los días leerla, porque eso es bendición para nuestra vida. Leer la palabra de Dios todos los días. Y ahí podemos encontrar la respuesta a muchos interrogantes. Ahí encontramos, y vamos a verlo hoy, a quién debemos predicar. Pero también podemos encontrar la respuesta al interrogante, ¿dónde debemos predicar? ¿Cuándo debemos predicar? ¿Cómo debemos predicar? ¿Por qué debemos predicar? ¿Para qué debemos predicar? ¿Qué debemos predicar y a quién debemos predicar? Ayúdenme ustedes. ¿Dónde debemos predicar? En todas las naciones. ¿Cuándo debemos predicar? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo debemos predicar? Con unción del Espíritu Santo también, con disposición. ¿Por qué debemos predicar? Porque es el nombre que se nos ha dado para salvación. ¿Verdad que sí? ¿Para qué debemos predicar? Para que las almas se salven. Recordemos que el Señor fue a buscar a los pecadores y a llamarlos al arrepentimiento. Entre los pecadores estábamos nosotros. Y el Señor nos llamó. Antes éramos borrachos, maldicientes, estafadores, como dice la Escritura. Esto erais algunos, pero hoy habéis sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y hoy ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, debemos nosotros ser conscientes de esta necesidad. ¿Qué debemos predicar? Debemos predicar la sana doctrina. Hoy hay muchas doctrinas, hay muchas falsas enseñanzas, pero nosotros tenemos la verdad. Y no sencillamente porque yo lo diga aquí, sino porque usted en su conocimiento tiene la verdad. Hace 8 días les hablaba de la verdad, y la verdad es Jesucristo el Señor. Él no solamente dijo, yo les digo la verdad, sino que Él es la verdad misma. Así que, hermanos, si tenemos la verdad, debemos predicar como la verdad que tenemos, como la verdad que es. Porque hay algunos que tienen una doctrina de error, una doctrina mentirosa, y la predican como si fuera la verdad. Pero nosotros que tenemos la verdad, muchas veces como que hacemos como si tuviéramos mentira o como si no tuviéramos la verdad. Ellos que tienen la mentira predican con tanta intensidad y con tanta dedicación que pareciera que fuera la verdad. Y nosotros que tenemos la verdad, quizá predicamos como si fuera mentira. Pero debemos predicar la verdad es Jesucristo el Señor. Y esto de predicar la verdad tiene que ser en todas partes. Amén. Y yo no sé cuántos de ustedes quieran predicar la verdad y dedicar tiempo a predicar la verdad. Tenemos una grandiosa oportunidad para ir el próximo lunes, o el próximo es mañana, de mañana en 8 días, a Boyacá y predicar la palabra de Dios. Nosotros podemos causar un impacto en la gente con nuestra presencia y con lo que hacemos. Van a ir hombres de valor y van a llevar su bandera grande que tiene como 30 metros tal vez. Vamos a ir con los altoparlantes. Vamos a ir con los hermanos de teatro. Vamos a ir con otros hermanos que queremos hacer el evangelismo. Y vamos a ir queriendo ser bendición.
para los hermanos allá. Así que estamos invitados. Y no sé cuántos de los hermanos tienen en su corazón ir a Boyacá el lunes 11. Que bien, veo manos levantadas. Y otros más que se van a interesar. Les voy a pedir un favor. Y es que deben inscribirse con el hermano Héctor Dinas para efectos del transporte. Si no, ustedes llegan aquí, no hay transporte, no se ha provisto lo necesario y tiene que devolverse, y el enemigo le quita esa oportunidad de predicar la palabra de Dios. Pero hermanos, inscríbase y vamos a ir un buen grupito, o un buen grupo, para hacer el trabajo allí. Debemos predicar la palabra de Dios. Y gracias a Dios por el evento de hace 8 días, ya oímos el informe y fue una tremenda bendición de parte del Señor. Hermanos, nosotros debemos tener bien en cuenta y aplicar esto en nuestro corazón, ponerle sentido a estas palabras que el Señor nos dice aquí. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esto lo dijo en razón a lo que acababa de explicar, o a lo que acababa de decir a los discípulos. A la verdad el trabajo es mucho y no hay quien trabaje. A la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y realmente los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No es que no hayan obreros, sí los hay. Hay obreros, pero son pocos. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando era el Quindío, de verdad, el eje cafetero, y se ponía la cosecha de recoger, que llamaban a los obreros por la radio y ponían avisos de prensa que se necesitan obreros en el Quindío porque la cosecha estaba de coger, y si no se quita el fruto en el momento preciso, se cae y se pierde la cosecha. Hermanos, nosotros estamos en plena cosecha y los frutos están maduritos. Están esas, dicen los cafeteros, esas morenas, están que se caen, están que se pierden, están ahí maduritas nomás de cogerlas. Hay mucha gente deseosa de que les hablemos la palabra de Dios, y hay mucha gente que en su deseo de recibir algo de Dios, entonces van creyendo en lo primero que les digan por ahí. Y hermanos, nosotros tenemos la verdad y necesitamos predicar la verdad. ¿A quién le debemos predicar? Me van a ayudar ahí rapidito con las citas bíblicas. San Marcos 16:15. Vamos a leer aquí entonces. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Pero esto tiene una consecuencia. La predicación tiene una consecuencia, un resultado, un fruto. Y miremos el versículo siguiente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué más dice? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos hemos creído? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos lo creemos? Hoy por hoy hay como mucho temor a ese trabajo, a ese efecto, que hay por ahí alguien que está endemoniado quizá, y le tenemos como miedo. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Los tenemos que enfrentar.
Los tenemos que enfrentar, los tenemos que resistir y los tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Amén. Todo demonio en el nombre de Jesús tiene que ser reprendido. Y dice entonces, hablarán nuevas lenguas. Esa es la señal inicial de recibir el poder del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, testimonios grandes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos lo creen que hay sanidad en el nombre de Jesús? ¿Lo creemos? Tenemos que ejercitar la fe y creerlo, hermano, creerlo. Y cuando estamos enfermos, orar al Señor y no, hay poder en Jesús, me declaro sano. Y seguir con victoria en el nombre del Señor. A toda criatura. No solamente a unos y a otros, no. No solamente a los monos, a los blancos, a los negritos, a los mestizos, a todos. A toda criatura sin distingos raciales, sin hacer distingos tampoco distintos sociales o económicos. Hermanos, todas las personas, todos los seres humanos necesitamos de Dios. Así tenga una corbata y así vaya en un carro fino o así vive en un apartamento muy lujoso, en un sector muy exclusivo, una apariencia, pero en el fondo tiene una necesidad, una enfermedad. La otra vez Pablo hacía evangelismo en los Transmilenios y entonces al llegar dijo, ¿cómo le fue? No, bien. ¿Y qué tal para cortar el hielo? No, pues sí, pero ya cuando les di cómo empezó. No, pues yo empecé diciendo, buenos días, hoy vengo a hablarles. Generalmente cuando una persona se sube a un Transmilenio viene hablando de una necesidad que él tiene, que viene desplazado, que viene necesitado, que no tiene para el arriendo, que no tiene para darle de comer a los niños, pero yo hoy les vengo a hablar de una necesidad que usted tiene. Y la necesidad que usted tiene es de tener a Cristo en el corazón. Yo no les vengo a pedir nada, yo les vengo a decir que ustedes necesitan leer la Biblia, que ustedes necesitan a Cristo en el corazón. Yo, por la gracia de Dios, nací en un hogar cristiano. Dios me concedió estudiar, Dios me concedió ahora empezar a trabajar. Estoy joven y no tengo necesidad de venir a decirles a ustedes que me den una ayuda porque Dios me ha sostenido y demás. La necesidad es de usted, de recibir a Cristo en el corazón. Usted puede tener un buen empleo, usted puede ir bien presentado, pero por dentro tiene una necesidad. Y la gente, algunos aplaudieron ahí y demás, ¿no? Pero hermanos, eso es lo que nosotros debemos tener claro en la mente, que es una necesidad que la gente tiene y que nosotros podemos suplir esa necesidad. Y sería egoísta de nuestra parte que teniendo para darle a alguien que tiene necesidad y no lo hagamos. La necesidad que ellos tienen es de la palabra de Dios y nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué no compartirla entonces? Porque el diablo ha influenciado la vida, le quiere poner un broche en la boca a fin de que no hable, a fin de que no diga nada, y ya usted está bien, usted ha creído en Jesucristo, si el Señor viene usted se va y todo eso. Pero ¿sabe, hermanos, por qué el Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia? Usted lo sabe, ¿sí o no? Porque algunos dicen, mi abuelita me decía que el Señor viene, mi papá se murió también de viejo y que el Señor viene y no ha venido, y yo también ya tengo mis años y mire que todavía el Señor no ha venido. El Señor es claro en su palabra en decir que Él no ha venido porque es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay unos vecinos nuestros y familiares nuestros que necesitan esta palabra gloriosa. Y dice el Salmo, envió su palabra y los sanó. Adorado sea el nombre de Jesús. Así que debemos ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Yo le he tenido que pedir perdón al Señor, en verdad les confieso aquí.
porque, bueno, tenemos que predicar en todo el mundo. Y a mí me llamaron para que fuera a la obra misionera. Y yo dije, hermano, deme un tiempito para yo orar y pedirle al Señor a ver qué no es lo que yo tengo en la mente. Hermano, usted me hace cambiar el CD como muy rápido. Déjeme pensar, a ver, no está en mis. Me llamaron para la obra misionera a México. Y yo ya le pedí perdón al Señor, ahora es que les cuento. Cobarde. Pasó un tiempo, me llamaron a la obra misionera a Venezuela. Y yo digo, Dios mío, bendito. Y fue el hermano Edgar Quintero y volvió, y cada vez que lo veo yo me acuerdo. Ustedes saben que el hermano Edgar Quintero fue misionero en Venezuela, ¿no? Y en México, estábamos en una convención en Miami y llegó el hermano Carlos Gómez, misionero en México. Y cuando lo vi, lo presenté, ¡ay! Yo sentía como una pedrada en la cabeza otra vez. No crea, eso como que lo golpea a uno, ¿no? Hermano Carlitos, hombre, he orado por usted y hablé, porque él es mi amigo. Yo era supervisora, él era supervisor allá en el 4, yo era supervisor aquí, y hablábamos por ahí. Hermano Carlitos, lo admiro y he orado que Dios lo bendiga, y en verdad que yo oré por él, al igual que por el hermano Edgar. Y otra vez estábamos en una asamblea y el director de misiones extranjeras se acercó y me dijo, yo he estado pensando en usted, hermano. No me diga, hermano, no me hace, por favor, hermano. Yo no sé, yo creo en los ministerios y sé, pero yo, como dijo el puertorriqueño, ellos no pronuncian la R, sino la L. Y dice, pastor, ustedes saben que yo no tengo el don de predicar, no tengo el don de orar, no tengo el don y siguió diciendo ahí, pero sí tengo el don de animal, de animar, quiso decir, ¿no? Sí tengo el don de animal. Pero yo que no tengo todos esos dones, aquí les traigo el balón de Dios. El balón de Dios, era el varón de Dios. Tal vez no tenga yo ese don, y bueno, pero sí en mi corazón quiero estar ocupado en las cosas de Dios, y me ha dejado una satisfacción hermosa. Pero debemos predicar a todas las naciones. Si bien es cierto que yo no alcanzo a ir a muchos lugares, somos varios y podemos entre todos predicar la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Y esto es un trabajo de todos. De todos, de todos. Hermanos, nosotros debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Crean o no crean, escuchen o dejen de escuchar. Eso ya no es el problema nuestro. El problema nuestro no es que si se convirtió, que si no se convirtió. Eso no es trabajo nuestro, es trabajo de Dios. El trabajo nuestro es hablar la palabra, y nosotros solo hablamos aquí al oído, y es Dios quien habla al corazón. Él es el que da la fe, Él es el que da la convicción, porque el Señor dijo, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. El que convence de pecado es el Espíritu Santo a través de la palabra que nosotros hablamos. Una alabanza al Señor. San Lucas 8:39, ¿a quién le debemos hablar? Perdón, sí, San Lucas 8:39, ¿a quién le debemos hablar? Acaba de recibir un milagro grande, y entonces le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, debemos predicar la palabra de Dios a los nuestros. Debemos predicar la palabra de Dios en la casa. Padre de familia, jefe de hogar, hermana que es cabeza de familia. En la casa se debe hablar la palabra de Dios.
Y debemos acostumbrarnos a hacer el devocional familiar, el altar familiar. A veces se habla entonces en la casa de las novelas y de ahora de Pablo Escobar, ¿cómo se llama? En la nueva versión, el patrón del mal, imagínense, hablando del patrón del mal, y que, hermano, por favor. Hace unos meses escuché decir que en Medellín había un álbum con el patrón del mal y con algunos personajes, y que los vendían los caramelitos esos como en las tiendas para llenar un álbum, y que tenía un premio. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué edificación va a tener eso? Destrucción para los muchachos, inclinando el corazón es hacia el mal. Hermanos, si nosotros a veces hablamos ahí en la casa es de la novela y de no sé qué más cosas, de la televisión sencillamente, tal vez de famosos, pero hermanos, nosotros debemos hablar es de la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios en la casa, hablar de la palabra de Dios, no hablar de los hermanos y que lo que el hermano hizo y cómo venía vestido y cómo venía presentado y el peluqueado del hermano y los zapatos del hermano y demás. No, eso no tiene sentido, eso es una tontería, eso es una niñada, eso es hasta una vulgaridad. ¿Por qué no ponerle sentido a esto y hablar lo que edifique? Lo que edifique. Yo he escuchado un programa en la radio la otra vez que hablaba de sabio y prudente. Sabio y prudente, dos personajes que hacían la vida agradable. ¿Por qué? Porque tenían sabiduría y prudencia. Sabio y prudente. Yo tuve un profesor que me decía, pero por favor, eso es pensar con las vísceras. Piensen con el cerebro. Y cada rato decía, eso es pensar con las vísceras. Y otra vez, y eso es pensar con las vísceras. Y que tanto repetir y repetir de eso de pensar con las vísceras, pues le hace a uno reaccionar, decir, no, pues cuando hable lo que tenga sentido, lo que edifique, lo que traiga edificación, lo que traiga bendición para el oyente. Pero si no es así, es hablar con las vísceras. Y tenemos que hablar es con el entendimiento. Tenemos que cantar a Dios en el Espíritu. Yo canto a Dios con el Espíritu, hermano, y sí, pero también la Biblia dice que hay que cantar con el entendimiento. Prepare su especial y entonces lo canta. Pero no, déjeme cantar que yo después ensayo. No, primero ensaye y luego sí viene y canta. Hermanos, nosotros debemos tener en cuenta esto de hablar la palabra de Dios en la casa. Si usted tiene sus niños pequeños, bendígalos en el nombre de Jesús. Y cuando se vayan a acostar, léales una historia de la Biblia. Léale la historia de Jonás. Léale la historia de Noé. Léale la historia de Elías, de las resurrecciones, de tantas cositas que hay en la Biblia. Y estos días, hace unos días que Laura me dijo, cuénteme una historia de la Biblia, digamos los dos. Y entonces le dije, pues no me acuerdo de cuál que no le haya contado. Entonces me empecé a decir, la de Jonás, no, esa ya me la sé. La de Noé, no, también ya me la sé. La de la creación, no, también. La de, bueno, como cuál le gustaría. Entonces, tiene uno entonces que buscar alguna cosa más para poderle compartir. Pero tenemos es que tener nosotros la capacidad, el conocimiento para poderle enseñar la palabra de Dios. Porque si no sabe, pues tampoco va a poder decir nada. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento era un mandato repetirla a los hijos. Estas palabras que yo te ordeno hoy, una orden, esta palabra que yo te ordeno hoy,
las repetirás a tus hijos, las repetirás a los hijos de tus hijos, o sea, a los nietos. Las escribirás en los postes de tu casa, en el dintel de la casa. Los atarás a tu cuello. Hablarás de ellos cuando estés en la ciudad. Hablarás de ellos cuando vayas al campo. En todas partes debían de hablar la palabra de Dios. Nosotros debemos también tener ese mismo sentir y hablar la palabra de Dios en la casa. ¿Les parece? Vuélvete a tu casa ahorita después del culto. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hable de la palabra de Dios con la esposa. Hable de la palabra de Dios con el esposo, con los hijos, con todos en casa. Y este hombre dice, se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y me acuerdo ahora de lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Un rey. Y el más brillante entre los reyes, y era con una mentalidad altruista y con un propósito expansionista, y el hombre muy brillante, pero se llenó de orgullo. Y entonces Dios le permitió una experiencia tremenda, que lo mandó a dormir con las bestias en el campo, y le salieron pelos como los animales y uñas como las águilas y todo eso. Y dice en un momento dado, hasta que levanté mi pensamiento al Dios del cielo y mi razón me fue de vuelta. Alcé mi corazón al Dios del cielo. Si esa persona que estaba en esa apatía para con Dios levantó su pensamiento y le fue de vuelta la razón, nosotros que tenemos el corazón con Dios, ¿qué pasaría si lo levantamos de todo corazón para adorar el nombre de Jesús y para invocarlo en el momento de la necesidad? Dios se hace presente porque Él no es un Dios indolente, Él no es un Dios inmisericordia, sino que Él tiene sus oídos atentos a las oraciones de sus hijos y tiene su poder dispuesto para ayudar a quien en Él confía. Alabanzas a Jesús. Una alabanza al Dios del cielo. San Marcos 5:19. Vuélvete a los suyos. Dice entonces, mas Jesús no se lo permitió. La liberación del endemoniado gadareno. Jesús no le permitió que lo siguiera. Yo te voy a seguir, Señor. Voy a estar contigo mirando todas estas maravillas. Y no, Señor, usted no va conmigo. Usted vaya para su casa y cuéntale allá cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo les pregunto, hermanos, hermanas, ¿tenemos alguna cosa que contarle a los nuestros en la casa? ¿Usted tiene algo que contarle a su hijo? ¿Usted tiene que contar algo en la casa? ¿Tiene algo que contar? ¿O no tiene nada para contar ahora? Hermanos, allá es donde se tiene que compartir la palabra de Dios. Nosotros no hemos sido llamados solamente para ocupar un lugar en la silla. Entro al culto y me voy, llego cuando ya se ha empezado y anticos de terminar, digo gloria a Dios, y ya cuando estamos despidiendo el culto yo voy allá porque no me gusta demorarme ahí y demás. Le falta socializar aquí con los hermanos, porque la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y tener armonía. Necesitamos tener armonía todos entre nosotros, todos. Necesitamos tener armonía aquí con los de misiones, necesitamos tener armonía en la junta local, necesitamos tener armonía ya con los hermanos de hombres de valor y de todos. Claro, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Una alabanza al Rey del cielo.
Nosotros, ¿a quién le debemos predicar? Miremos lo que dice Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Ustedes creen que hay gente en la calle abatidos en su corazón? Seguramente agobiados, acomplejados, resentidos, tal vez algunos, con deseo de venganza, porque les han hecho mal, tal vez cuando niños los violaron, cuando niñas les hicieron tanto daño, y ahora hay un resentimiento y una desconfianza con todo el mundo. Hermanos, ellos necesitan el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos escucharon el testimonio del hermano Osvaldo anoche? Que una familia que vivía al frente de la casa, lo veían entrar y salir borracho y viviendo mal, y nunca le hablaron dónde estaba la solución a su problema. Y él, después que se convirtió, que ahí escuchamos el testimonio, fue y les dijo: pero ustedes mirándome entrar y salir tantas veces así, nunca me hablaron que en Jesucristo está la solución a mi problema. Hermanos, nosotros tal vez también tengamos que resistir ese reproche, porque se nos ha pasado el vecino, porque se nos ha pasado el otro, y el otro, y el otro, y nosotros calladitos ahí con la riqueza grande. Hay poder en el nombre de Jesús para ayudarnos a todos a soltarnos en las manos del Señor y hacer la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí entre nosotros, entre los humanos, entre los hombres. Vamos a aplicar este versículo para nosotros. Vamos a leerlo todos, a ver, todos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué más? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados por el diablo, porque hay mucha gente que mantiene enlutados, afligidos, apesadumbrados, tristes, acomplejados, arruinados, con una mentalidad pobre. Yo estoy destinado a esto, a vivir mal, tal vez hasta dormir en la calle y a comer las migajas por ahí y los desechos de los restaurantes. No, Señor. Dios no creó a ninguna persona para que viva arruinado, ni para que viva en la mendicidad, ni para que viva así en esa ruina. Dios ha venido para superar todo eso, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿O no? ¿Cuántos creen que el Señor vino para que estemos bien? El Señor murió para que nosotros tengamos vida. El Señor pagó para que nosotros fuéramos libres. Y si usted se siente agobiado en esta hora, aquí está el libertador que se llama Jesucristo el Señor. Y le estamos contando que en Él hay vida eterna. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos de los hermanos le pueden decir algo a los amigos? ¿Jesucristo cambió su vida o no? ¿Qué ha hecho Dios a su favor? ¿Qué ha hecho Dios a su favor? ¿Qué ha hecho? A ver, ¿cuántos han sentido el perdón de los pecados? ¿Cuántos han sentido alguna vez una sanidad? ¿Cuántos hemos invocado al Señor cuando estamos tristes y Él nos ha cambiado el sentimiento? ¿Cuántos hemos estado necesitados y el Señor ha suplido nuestras necesidades? ¿Cuántos hemos tenido problemas y el Señor nos los ha solucionado? ¿Cuántos hemos tenido conflictos y el Señor ha puesto la paz? ¿Cuántos podemos contar grandes cosas que el Señor ha hecho? Seguro, amigo, seguro, créalo, que este Dios es Dios suficiente para todos. Una alabanza al Señor.
Los desconsolados y enlutados pueden recibir en su corazón gozo y paz. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos. ¿A quién debemos predicar? Hechos 26, 22. Y me gusta este versículo, hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Ayudados por el auxilio de Dios, perseveramos hasta el día de hoy. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveramos hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ayudados por el auxilio de Dios, perseveramos hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Gracias a Dios por los niños que desde pequeños escuchan la palabra y son que los hacen sabios para su vida, como se habla de Timoteo. Y los niños tienen una capacidad de percibir la enseñanza hermosísima, grande, más que nosotros tal vez. Gracias a Dios por los niños que escuchan la palabra de Dios. Y por los grandes, por los adultos. Pero también démosle la aplicación a pequeños y a grandes, socialmente o intelectualmente, económicamente. Tenemos que predicar esta palabra a todas las personas, no importa con quién estén ni no importa dónde estén. En Hechos capítulo 17, los versículos 18 al 21, nos dice que debemos predicar la palabra a los intelectuales, a los filósofos. Hermanos, gracias a Dios por los profesionales que tenemos, pero vamos, hermanos, a alcanzar a otros para la gloria del Señor. Amén. Hechos 17, 18, ¿qué dice? Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque los predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección de entre los muertos. Y tomándole, lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Los atenienses, Atenas, en el mundo antiguo era la capital intelectual. Y ahí en Atenas habían las escuelas de los filósofos, de la filosofía griega, para hablar de Sócrates, por hablar de Aristóteles, por hablar de los grandes pensadores, y que se interesaban en escuchar algo nuevo. Y el apóstol empezó a hablarles la palabra de una manera con la ayuda del Señor. Observo que sois muy religiosos, porque venía por allí y encontré una inscripción que dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es al que yo les predico. Y empezó a hablarles, y muchos de ellos creyeron también la palabra del Señor. Amén. Hermanos, nosotros, ¿a quién debemos predicarles? Hermanos, a todo el mundo. Y en todas partes también, ¿a quién y dónde? Podríamos, de cada una de estas preguntas, podemos dar un tema aquí para explicar a quién debemos predicar, como estamos haciéndolo ahora. ¿Dónde debemos predicar? ¿Cuándo debemos predicar? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué debemos predicar y a quién debemos predicar? Porque, hermanos, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos.
nosotros predicamos a Jesucristo el Señor. Aleluya. Y antes de terminar, quiero que leamos en Ezequiel capítulo 33. El deber del atalaya, el deber del vigilante. El capítulo número 33. Amén. Isaías capítulo 33. El deber del atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Él tiene la culpa, escuchó y no se apercibió, no gritó, no cuidó. La culpa la tiene él, ¿sí o no? Y sigue diciendo: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, el impío de cierto morirá, y él se vuelva, y ahí continúa explicando. Hermanos, la responsabilidad nuestra es cumplir con el deber de la atalaya. Si el atalaya que pusieron a cuidar ahí mira venir al ladrón y no dice nada, pues seguramente se van a perder las cosas, pero el vigilante tiene la culpa y lo pueden enjuiciar, ¿sí o no? Pero si el vigilante prende la alarma, hace sonar pues las alarmas y prende las luces y grita, pero el vecino no se apercibió, ni el otro tampoco, y la culpa no es del atalaya. Él hizo sonar la trompeta. Pero viene el otro caso: si el atalaya mira venir el peligro, la destrucción, el ladrón, y no dice nada, ¿de quién es la culpa? Del vigilante, que no dijo nada. ¿Por qué no lo hizo? Y Dios nos ha puesto a nosotros como atalayas, como vigilantes, para hablar del peligro. Y nosotros sabemos la destrucción que viene para este mundo. Cuando uno lee el Apocalipsis y empieza a hablar y a leer pues ahí de los juicios de Dios, uno queda aterrado completamente. Entre otras cosas, se va a presentar en un momento dado un maremoto tan grande. Ustedes saben que un maremoto es el que se produce en el mar, y como consecuencia se presentan los tsunamis. Un maremoto tan grande que las islas van a desaparecer, y eso apenas es una partecita, porque viene todavía cosas peores. Y nosotros tenemos que gritar que viene la destrucción. Lo que espera este mundo no es cosa fácil. Lo que espera este mundo es el caos, el dolor, la tristeza, el lamento. Dice la palabra de Dios que los juicios del Señor se acentuaron, y aún mordían de dolor sus lenguas, pero no se apercibieron, no se arrepintieron de sus pecados. La solución es ahora, ahora que tenemos al vecino cerca, ahora que tenemos al familiar cerca. Ahora es la oportunidad de hablar la palabra de Dios, porque hermanos, aquí no vamos a ser eternos, aquí es por un tiempito cortico.
Esto aquí, como dice la canción, nadie es eterno en el mundo, pero sí el tiempito que nos da el Señor aquí, lo debemos vivir para Dios y pensar en hacer algo para bendición del otro, porque de eso es que vamos a recibir recompensa en el cielo. Alabanzas a Jesús. Volvamos al texto que iniciamos. ¿Qué dice San Mateo 9:35? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Él no solamente se sentó el sábado en la sinagoga a predicar a la gente que venía, sino que él salía y recorría los barrios, las veredas, las aldeas, los pueblos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esa compasión que sintió, lo llevó a decirle a sus discípulos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, les decía, sí hay obreros, pero son pocos, porque el trabajo es mucho. Tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo le pregunto, ¿usted ora por los predicadores? ¿Usted ora por los hermanos que hacen la refán en los barrios? ¿Usted ora por los pastores? ¿Usted ora por los misioneros en el extranjero? Ojalá que todos lo hagamos, que oremos por nosotros y oremos por ellos también, porque me temo, y ojalá yo esté equivocado, que hay algunos que se pasan la semana y no leen la Biblia, y no sé si oran, quizá poco o nada, pero así no es. Nosotros tenemos que meternos en Dios, tenemos que orar, doblar la rodilla y quebrantarnos ante Dios, abrir la palabra de Dios y leerla, escudriñar las escrituras, porque ahí está la vida eterna. Aquí hay obreros del Señor, claro que sí los hay, aquí están, aquí están. Aquí hay obreros, son pocos, pero sí los hay. Pocos son pocos. Y el Señor lo dije, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay unos pocos obreros aquí dedicados a la predicación, dedicados a la refán, dedicados a predicar, y en verdad que uno se siente como inspirado también, porque hermanos, vea, uno de cristiano y de predicador aún se inspira primeramente en Dios y en otros que fueron ejemplo y que han sido héroes de la fe, que han sido pioneros y que han expuesto su vida, aún su salud y quién sabe cuántas otras cosas, por llevar en alto el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas a Jesús. Por eso el Señor dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí están los obreros del Señor, aquí están. Son pocos, pero aquí están. Y yo quiero hacer una oración hoy en el nombre de Jesús por un obrero del Señor que siente en su corazón la carga por predicar la palabra, que siente en su corazón el deseo y la necesidad de hablarle a alguien de Jesucristo. Quiero orar por alguien aquí en el nombre del Señor. Por uno. Estén de pies, por favor. Yo he hablado con varios hermanos y me han dicho, yo sí quiero servirle al Señor. Yo sí quiero. Es la oportunidad, hermanos, de capacitarnos, de disponer nuestra vida para la gloria del Señor. Vamos a orar. Hermanos, Dios puede hacer un instrumento útil y dispuesto para toda buena obra de quien uno menos piensa. Porque Dios, de lo débil y de lo menospreciado,
hace un instrumento útil en las manos del Señor. Y nos vamos a ir con la mentalidad de que Dios tiene un propósito con nosotros, que quiere usar nuestras vidas. Usted y yo tenemos que cambiar la mentalidad, no que pobrecito, que pobrecito el diablo que perdió la gloria. Nosotros somos bendecidos en el nombre de Jesús. Nosotros somos bendecidos en el nombre de Jesús. Y vamos entonces a creer lo que en verdad hemos oído y lo que leemos en la palabra de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes en la vida de muchos aquí. ¿Sabe, hermano? Yo no sé si sea el momento para decirle, pero quiero contarle. Un hermano llegó donde el pastor y le dijo: hermano, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Y el pastor le dijo: hermano, vaya hasta la puerta, toque la puerta y vuelve. Pero él fue y volvió. Y como que tenía duda. No, pero vaya hasta la puerta, toca la puerta y vuelve. Y él ya fue un poco más rápido. Hermano, pero ¿qué tiene que ver eso? Y le volvió a decir: vaya hasta la puerta, toque la puerta y vuelve. Y entonces él ya lo hizo de una manera rápida, que fue hasta allá y volvió. Y dijo: así, con esa disposición que tuvo, va a abrir el corazón y va a recibir el Espíritu Santo, porque a usted le ha faltado esa obediencia. Y cuando se disponga, recibe el Espíritu Santo. Oró por él y recibió el Espíritu Santo. No que iba y venía y que por eso lo recibió, sino por la falta de sujeción. Hermanos, Dios conoce los corazones. Y las cosas que uno menos piensa son las que le están impidiendo bendición de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor. Tenemos una responsabilidad grande. Tenemos muchos alrededor y vamos a orar en el nombre de Jesús. Soberano Señor, en este momento yo adoro tu nombre y te doy gracias por cada uno de tus hijos, Dios mío. Guárdalos y bendícelos. Usa sus vidas para la gloria de tu nombre. Señor Santo, la mies a la verdad es mucha y los obreros son pocos. Capacita, Señor, a tus hijos. Capacita, Señor, a los hermanos. Capacita, Señor Jesucristo, de la gloria cada vida, para la honra y la gloria de tu nombre santo. Usa, oh Dios, cada vida para la gloria tuya. Señor Jesucristo, obra, Dios mío, con poder para la gloria tuya. Mi Salvador santo de los cielos, bendiga, Dios amado, tu pueblo, tus hijos, en el nombre de Jesús.